Están en internet, qué gusto saludarles y a los hermanos de aquí en la iglesia, que Dios les bendiga. Estamos en la lección 40, Hechos 27, nos toca el punto número 3, ya hablamos de que zarparon para Roma con el apóstol Pablo, Aristarco y Lucas. Se habla de hombres fieles como Lucas y Aristarco que hicieron compañía para Pablo en un momento difícil en la vida de Pablo. Aunque él estaba acostumbrado, pero qué lindo hacer este ministerio, ojalá que lo recordemos. Ahora entramos al punto 3, un viaje difícil. Del 3 al 12 ya leímos que apenas, pero primero despacito iban porque el viento no los llevaba. Después llegaron a cerca de una isla y apareció un viento huracanado que los mató. Después pararon en un pueblo, un puerto, y dijeron: aquí nos quedamos, pero no era un buen lugar para pasar el invierno. Entonces decidieron que se iban a ir a meter a otro lugar, y al pasar para ese otro lugar los agarró un huracán. Y ahora pasaron 14 días sin ver estrellas ni luna, pasaron en angustias hasta que llegaron cerca de una isla. Quisieron tirar el bote salvavidas y tirarse los marineros y escaparse, pero Pablo se dio cuenta y lograron romper los lazos y el bote salvavidas se fue. Pablo había advertido: mejor no salgamos, hombre, nos va a ir mal. No le hicieron caso. Y hablamos de que iban más de 200 personas iban en el barco. ¿Quién se acuerda de cuántas iban? Ya se me olvidó a mí. Bueno, 260 personas. Bueno, ahora vamos al punto número 3, un viaje difícil. Pablo es atendido en Sidón. Es una cosa bien linda. Llegamos a Sidón, ahí pararon un rato con el barco, ¿verdad? Y Julio, miren, el del centurión, el jefe de la compañía de soldados, tratando humanamente a Pablo, le permitió ir. Miren, Pablo se pudo haber fugado ahí, pero le permitió que saliese para que fuera atendido por la gente que conocía al siervo de Dios. Pablo es atendido en Sidón. 1. Dios siempre le da gracia a sus siervos. Acuérdense de eso. Gracias a Dios, hermano. Dios da gracia. Y una de las cosas que deberíamos de pedir para nosotros, personalmente: dame gracia. Que cada vez que yo hable con una persona caiga bien. Que cada vez que yo le diga a alguien algo de Cristo, que lo reciba con bendición. Dame gracia. Y orar por los que servimos, por los que predicamos, para que nos dé gracia. No es fácil enseñar, hermanos, no es fácil predicar. Siempre hay oposición, siempre hay algo que a alguien no le parece, ¿verdad? Que Dios nos dé gracia. El centurión trata con aprecio a Pablo. Recordemos que es un preso, o sea, Pablo es preso, no es un señor que pagó su viaje para ir a pasear. Es un preso, así es que lo deben tratar como preso, pero a Pablo lo trataron con mucho cuidado. Inciso B. El viaje es lento, ya lo leímos, versículo 4-8, no había viento y los barcos antes eran solo por velas, ¿verdad? Así es que les costó, era tiempo de invierno. ¿Qué haría Pablo en ese tiempo? La pregunta: el barco iba a 10 por hora, ¿qué hizo Pablo? ¿Creen ustedes que se acostó a dormir? Como Jonás, se metió al fondo a la bodega a dormir. Les aseguro que a las 200 y pico de gentes Pablo les estuvo hablando de Cristo. Pablo dijo: aquí tengo un gentile para hablarle. Así que yo supongo que Pablo se puso a compartir del evangelio. Pablo da una recomendación. Cuando vio las circunstancias, yo creo que Pablo hasta eso sabía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que recomendó? Mire, mejor quedémonos aquí, no está conveniente el viaje, estamos en invierno, va a ser peligroso, se va a perder la nave. Pero le hicieron más caso al dueño de la nave y al capitán, ¿verdad? Dios no solamente da gracia a sus siervos para compartir la palabra, fíjese, sino que también da discernimiento y sentido común. Eso es precioso, hermano. Usted y yo no solamente debemos saber Biblia, que es obligación, sino que tenemos que tener discernimiento, sabiduría de Dios. Los papás con los hijos, con la familia, el discernimiento para distinguir lo bueno, lo malo, y para distinguir un montón de cosas. En este caso, de que no era correcto que siguieran con el viaje, pero no le hicieron caso al apóstol Pablo. Inciso 4, peligros de muerte.
Ya leímos que la situación se fue empeorando, hubo un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo me imagino que era algo terrible. ¿Por qué pasó esto? Ya se los pregunté hace poco en la lección pasada. ¿Por qué pasó esto si el siervo del Señor iba en el barco? Miren, a Pablo le pasó lo mismo que a Jonás. Y ustedes se dan cuenta que Jonás iba huyendo de Dios. Y así pasó un viento, algo que la tempestad se puso tremenda y el barco se hundía con Jonás. Y aquí pasa lo mismo con Pablo, pero Pablo es un siervo de Dios maravilloso. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque Dios sabe con quién está tratando, ¿verdad? Y sabe que esa iba a ser una gran oportunidad para mostrar el plan de salvación a la gente. Inciso B. Pasaron momentos de mucha angustia, se habla de 14 días sin comer, imagínense ustedes, y eso lo ha dicho estos versículos, ¿verdad? No habían comido durante bastantes días, 14 días, angustiados de que el barco ya se partía, ya se hundía, y entonces ¿qué no podían comer? Estaban angustiados. Bueno, recuerda la historia de Jonás, ¿será igual que la de Pablo? Y la respuesta aquí es no. La historia de Jonás, Dios levantó una tormenta fuerte. ¿Por qué razón? La levantó por el desobediente de Jonás. En este caso, una tormenta fuerte porque estaban en tiempo de invierno. Pero la diferencia es que el Señor estaba con Pablo y le había dicho: no temas, Pablo, vos vas a llegar a Roma. Así es que Pablo estaba tan tranquilo creyendo a la promesa de Dios, porque Pablo está diciendo en esto: Dios me dijo que tengo que llegar a Roma, el barco no se hunde porque yo tengo que llegar a Roma. Miren la convicción. ¿Es igual la historia de Pablo con la de Jonás? No, absolutamente no, son contrarias. Dios siempre está con sus siervos, no importando las dificultades. Recuérdelo, alguien que está con problemas en este momento, en las dificultades es donde más se nota la presencia del Señor. Punto número 5, la dependencia del Señor. Ahora la reacción nuestra. Dios permite los problemas, las luchas. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los problemas? Versículo 21, ¿qué nos está diciendo el 21? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Se acuerdan que él recomendó que no se fueran? Pero le hicieron más caso al dueño del barco, y no partir de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida material, pero no pérdida de vidas. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué le parece a usted? La dependencia en el Señor. Y esa dependencia se muestra con actitudes. No solamente que usted diga: yo creo en el Señor. Usted cree en el Señor, muéstrelo en las actitudes. Debo entender la promesa del Señor. Dios hizo una promesa y la va a cumplir. Debo creer a las promesas del Señor y debo comprobar con mis actitudes que le creo. No solamente diga: yo creo, muestre que cree. Le voy a repetir las palabras. Debo entender las promesas del Señor, hay que entenderlas. Segundo, debo creer en las promesas del Señor. Y ahora tercero, debo demostrar con mis hechos que estoy creyendo. Que no sea solamente teoría. Yo sí creo, pero estoy temblando y angustiado. Muy bien, este es el punto número 5. Voy a seguir todavía con otros incisos. Su vida está escondida en el Señor. Miren, a mí el ángel del Señor, al quien yo sirvo, él se me acercó, él apareció conmigo y me dijo que no tuviera pena porque yo tengo que llegar a Roma. Así es que tranquilos y comamos un poquito. Notemos que la bendición de un siervo, escriban por favor, puede alcanzar a muchos. Si yo soy una persona positiva, que creo en el Señor, voy a transmitir esa bendición a muchas personas.
Y viene la prueba está en el versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Ya está Pablo anunciando lo que va a pasar y principiaron a tirar su lazo para medir y vieron que iba cada día acercándose más a tierra porque estaba menos hondo el mar. La prueba, se logra el objetivo. Si crees en el Señor, debes comprobarlo. Pablo anima, come y cambian el ambiente en el barco. Todos comen. Miren cómo una persona puede de una manera especial contagiar bendición a otras personas. Ojalá que nosotros seamos esa clase de personas. ¿Cuántas personas fueron bien influenciadas? Pues el versículo 37 nos lo está diciendo. Dice que iban 276 personas. Oiga, 276. Y un solo hombre pudo influenciar para bendecir a estas gentes. Bueno, vamos a finalizar esta lección. Está la número 6, el punto número 6. Más peligro. ¿Ya era suficiente con todo lo que estaba pasando? No, todavía había que pasar algo mayor. Versículo 37 al 44. Éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos, o sea, lograron comer, aligeraron la nave, o sea, principiaron a echar todo el material que llevaban, todos los víveres que llevaban, echaron todo el trigo al mar, dice. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, dejaron que el mar empujara la nave, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron anclar la nave y la proa hincada, o sea, el frente del barco estaba hincado, ensartado en la arena, quedó inmóvil, y la parte trasera, la popa, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados dijeron: hay que matar a todos los presos para que no se escapen. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué le parece? Primero, no importa la cantidad de gente para Dios, no importa. Segundo, encallan, ya van en el barco, ya van llegando a la isla, y ahora llegaron a un lugar donde el barco se quedó ensartado en la tierra, en la arena, pero se salvaron. Y dice que todos se tiraron. Pablo fue salvado por el centurión porque iban a matar a los presos para que no se escaparan. Se salvaron. La pregunta es: ¿el Dios de Pablo es su Dios? ¿Es Dios suyo el Dios de Pablo? Y yo tengo que decir que sí. Entonces es el mismo que a mí me va a bendecir. ¿Cuántos peligros pasamos constantemente? Muchos ni nos damos cuenta, y el Señor ha estado con nosotros. Recordemos que es importante las circunstancias, el Señor está con nosotros, aprendamos a darle gracias. Primera Tesalonicenses 5:18, y creamos en sus promesas, aun cuando creamos que el barco se está hundiendo. Ojalá que lo recordemos. Cuando hay situaciones adversas, ahí es donde más tenemos que confiar en el Señor. Que Dios nos bendiga.